Bueno. Era justo de hinchada, ¿no? ¿Qué? Hinchada argentina. Ah, ¿está grabando ya? Argentino, Bueno, ya no. Puedo hacer primero, puedo cerrar la puerta. Segundo, vamos a hacer una por acá. Ok. Bueno. Nuevo. No sé cómo es, no bajo. No. ¿Para qué está haciendo? ¿Yo tengo que enfocarme o ella se enfoca bien? Ahí está. No se me complica. Ok, no, el cansancio. Bueno, ok, empezamos. Bueno. Estamos en Orot Torah capítulo 10. Maestro, usted después pone el título este. Empezamos el capítulo 10. El capítulo 10 trata específicamente en todos sus párrafos del asunto de los secretos de la Torah. Los secretos de la Torah. El estudio de la Torah secreta, es decir, la Torah, ¿cómo se puede explicar? Un poco escondida, que es toda la parte, viene a ser... No me gusta la palabra mística. La palabra mística está mal enfocada en el judaísmo. El judaísmo no es mística. Místico es medio como poderes, ¿no? Sí, mística parece como un lunático, así, con la escoba ahí, con el grano. No, esto es una bruja. Mentira. No. Ok. Se puede decir, los secretos de la Torah vienen así específicamente, que es parte de la profecía, lo que quedó en la profecía, que después pasó a ser la primera Kabbalah, la Kabbalah de los Tanaítas, y antes de los Tanaítas, y la Kabbalah después de los sabios en Babilonia y en otros lados, en el Talmud de Jerusalén, Talmud de Yerushalmi, y después en la época medieval, y después la Kabbalah pre-luriana, la Kabbalah luriana, distintos enfoques de la sabiduría de la Kabbalah, y después paralelamente a la Kabbalah el desarrollo del primer hasidismo de los países de Ashkenaz, el Hasidut Ashkenazit anterior, después del cabalismo del Arizal, empieza Luriana, empieza lo que se llama el nuevo hasidismo, el hasidismo del Baal Shem Tov, y hasta nuestros días. Si paralelamente se van desarrollando distintas ramas de los estudios profundos de la Torah, las ramas más conocidas y más importantes en cantidad y en calidad también de estudio, en profundidad, y que más se desarrollaron, vamos a decir, es la Kabbalah luriana y el hasidismo. ¿Okay? Son las ramas más importantes y más que se esparcieron. Cuando la rama luriana se esparció más en asuntos que tienen que ver con formas de rezar e intenciones y pensamientos en el rezo, y la rama hasídica se ocupó más especialmente, menos en detalles de cómo se hace cada cosa y que hay que pensar en cada precepto y cada cosa que hago, más en el asunto de cómo pensar en la presencia divina y entender cómo Dios, es decir, los dos saben de cómo maneja el mundo. El asunto es que la consecuencia de la Kabbalah luriana es, bueno, entonces ¿qué hacemos? Cuando bendices dices así, piensas así, y hay que, todo un asunto. Sin embargo, el hasidismo, bueno, tomas el agua, hay que bendecir, por supuesto, ¿no? Porque está escrito en la halajá, no hace falta ser un cabalista para eso, pero vos tenés que sentir la presencia de Dios en el agua, y eso en el Arizal está escrito, pero está menos ahincado, y en el hasidismo está, eso es lo esencial. Es decir, es como una vez un rabino hasídico me dijo de que, como en la computadora está la idea y está la plataforma con la cual nos usa para funcionar. ¿Okay? O sea, Microsoft no es una idea, es una plataforma. ¿No? Es decir, el software de cómo usarlo al final.
Uno puede tener una grandísima idea, pero si no tiene el micro, la computadora es una genia. Si tiene ¿cómo se llama? Un programa. Si no está programada, es una genia, pero no entiendo nada. ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Okay? Entonces yo pienso de que el hasidismo viene a ser el programa de cómo usar la sabiduría de la Kabbalah. Yo pienso que está un poco exagerado, porque también en la Kabbalah hay eso. Pero no importa, como sea, el Rav Kook ahí va a hablar. Primero el Rav Kook habla de cosas que entiende, por supuesto. Él entendía de todo. Pero el asunto de Kabbalah era algo muy importante para él. El estudio de la Kabbalah se ocupaba mucho tiempo en su vida de estudio de Kabbalah. Estudió con los más grandes cabalistas de su región y con grandes cabalistas que después se hicieron muy conocidos. Después de estudiar con él, los mismos cabalistas reconocieron de que tiene una capacidad muy profunda de estudio de Kabbalah y lo admiraban porque era por un lado joven, es decir, ellos eran mayor que él, los que le enseñaban, pero supieron valorar la capacidad intelectual y la capacidad de profundidad que tenía el Rav Kook, y lo escribían cartas que no sé, se queda desmayado, como este gran cabalista le escribe al Rav Kook con una especie de sumisión a la grandeza del Rav Kook. El asunto de Rav Kook es que él trataba siempre, como hizo siempre en la halajá, hizo siempre en toda su vida, es tratar de ver las diferentes ramas y ver qué une las ramas. Es decir, ¿por qué tal idea cabalística dice así, la otra dice así? Dice no, si profundizamos vemos que dice más o menos lo mismo. ¿Y en qué sí se dividieron? Es decir, él sabía, este pensaba otra cosa, este pensaba una cosa, está bien, pero él profundizaba de tal manera en el cual trataba de encontrar la base en común de todas las ideas. ¿Ok? La base en común de todas las ideas. ¿Cuál es la diferencia básica entre el estudio de Kabbalah? Ya empecé a hablar de Kabbalah, ya vino la ambulancia, ¿me entiendes? Ya están ahí. Ya está el asunto, miren. Por la duda. A veces uno se desmaya acá, ¿eh? No, aguanten, hasta el final de la clase por lo menos. Se quieren desmayar después de las 10. El asunto de la Kabbalah es como dijimos, la capacidad de una persona. El Kabbalah es la única materia casi que uno, toda la clase tiene que estudiar con un maestro, alguien que te enseñe. Pero hay cosas que uno no puede, con cierto tipo de libros, no puede más o menos saber cierta parte solo. ¿Okay? Ser autodidacta. En Kabbalah no existe autodidacta. En Kabbalah el principio del estudio de la Kabbalah es únicamente vía alguien que te enseñe. Y después de entender un tema, uno puede, según su pureza, según su santidad, según su nivel de apego a Dios, puede llegar a tener revelaciones divinas sobre ese tema o otros temas. Puede, pero la base tiene que ser enseñada. Kabbalah viene de la palabra recibir. Uno recibió algo de la otra generación. No existe yo nací solo y sé solo. No existe. ¿Okay? No existe. Ahora, el problema con la Kabbalah, uno de los problemas con la Kabbalah, es que al ser no popular, en el mundo de que no mucha gente se ocupa de eso, especialmente de manera profunda, entonces cualquier infeliz que se quiera ser cabalista, ¿ok? Es muy fácil. Es muy fácil ser cabalista. No, es muy fácil decir que uno es cabalista. Coach. Sí. Como cara así, te miro así. Misterio. Me preguntan y te digo, no te puedo revelar. No sos apto para que te revele. Es decir, yo sé, pero no te voy a creer. No, si te purificas más por ahí, dentro de unos años vuelve a preguntar y yo te voy a responder. Por ahí, no estoy seguro. Eso no.
es muy difícil discutir con esa gente, es muy difícil también verificar si sabe algo de la vida. ¿No? Ay, es difícil. Hay gente que, por supuesto, uno ve lo que escribe y ve la edad a lo que escribe y uno se desmaya. Por ejemplo, el Ramjal era algo totalmente desorbitado, no es de este planeta. No, es decir, apareció acá, en la ciudad de Padua, en Italia, un jovencito, y con todo eso, es un jovencito que a los 15 años escribió el primer libro, Kinat Hashem, que resume, es un librito, 80 páginas, resume toda la Kabbalah de la Arizal. Kinat Hashem. Kinat Hashem, algo así. Entonces uno dice Kinat Hashem o algo así. No recuerdo el libro. Entonces es un librito. Pero entonces si uno ve un chico de 15 años que resume toda la Torah de la Arizal, se complica la vida, ¿no? Uno puede decir que no es cabalista, ¿ok? Pero un cabalista puede estar años sin sacar ningún libro y nadie lo sabe. Y mismo el Ramjal mismo, hasta cierta edad, de casualidad, nadie sabía que era no nada más un cabalista, un gran cabalista, por ahí el más grande cabalista de su generación, sino también recibía mensajes divinos de manera constante. ¿Okay? Rav Kook en este párrafo, el primer párrafo, primero el Rav Kook, otra cosa, el Rav Kook dijo específicamente de que la Torah, el judaísmo se desecó, está como seco, muerto. ¿Por qué está como seco, muerto? Como huesos carcomidos y secos. ¿Por qué? Porque no estudian lo que da vida a esos huesos que por el exilio se desecaron. Entonces, ¿qué es lo que da vida a esos huesos para que se puedan transformar en un cuerpo, para que se puedan transformar en una persona que ande? Es la parte profunda de la Torah, es decir, Kabbalah y demás interpretaciones en sus distintas ramas, tanto sea el sedismo, Ramjal o el Gaón de Vino, otro. Uno tiene que estudiar eso. Y eso va a traer una especie de renovación en el judaísmo. Y esa renovación es lo que nos va a traer, nos va a llevar a la redención. Porque uno no se puede redimir si uno está re seco y re desmembrado y re nada. Si él no acusa algún judío por eso, o algún rabino por eso. Dice, no, pero la situación es que por la dispersación, por el exilio, no nos ocupamos de ese tema. Y por ahí tienen razón que nos ocupamos, porque uno está ocupado no tiene donde quedarse muerto. Lo único que puede llegar a empezar a ocuparse de cosas sutiles, celestiales, que tienen que ver cómo Dios maneja el mundo, es un poco de más. Es un poco tipo que no está en el lugar. Entonces dice que uno tiene que ocuparse y eso va a llevar a una especie de renovación del judaísmo que va a traer una renovación, otra visión del judaísmo y otra visión del mundo. ¿Ok? Ahora, en este párrafo específicamente va a hablar de cómo uno empieza a estudiar Kabbalah. Cómo uno sabe de que tiene que estudiar Kabbalah. Porque no es que viene un tipo y dice, ya barba tenés, cara de cabalista tenés, entonces por ahí empieza a estudiar. Para que no sea tipo... No es por la apariencia exterior, por supuesto. ¿Ok? Entonces dice así. Por ejemplo, yo tomo soda. Entonces llegué a la edad que uno toma soda y me gusta tomar soda. Soda es una bebida de cabalistas. ¿Seguro? Soda, Sod Hashem. Los secretos de Dios. Sí, seguro. Así es la vida. Bueno, ahora empezar a explicar. Cuando uno dice, bueno, tengo que estudiar Kabbalah. No todo el día, no mediodía, ocuparme también de eso. En mi tiempo de que estudio Torah, también ocuparme de ese tema. Entonces dice así, Matai utov lilmod sitrei Torah. ¿Cuándo es bueno estudiar la parte más oculta de la Torah?
parte secreta de la Torah. Dice así, que Sheteshuká primit shel Kirvat Hashem y Hazaká. Pero uno tiene que sentir una especie de deseo interno de necesita estar cerca de Hashem. Y lo siente muy, muy fuerte ese deseo. Primero. Y ese deseo, mita'alá o mitgaveret. Ese deseo se engrandece. Y es como que siente como que, wow, necesita eso. ¿Hasta cuánto? Achelotiten manoach lenefesh. Hasta que ese deseo no deja a la persona, no lo deja descansar. Está siempre pensando en eso. Siempre, no tiene wow. Entonces uno siente una especie de como deseo de sentir la presencia de Dios. Y no puede saciarse ese deseo con ningún otro asunto espiritual o santo del mundo. Es decir, estudiar también alajá es una cosa santa. Sí, pero si uno estudia alajá y no se siente como cercano a Hashem, no siente la cercanía de Hashem, y él siente que le falta eso, quiere decir de que ahí llegó un tiempo en el cual los estudios formales que vienen a ser Biblia y Mishnah y Talmud y alajá y demás, no los hacían. En ese momento es como que él necesita algo más. Y ese algo más se va a llenar únicamente con los secretos de la Torah. Únicamente se puede saciar ese deseo con el intelecto interno que habla dentro de los secretos de la Torah. Es decir, los secretos de la Torah no es nada más lo que me revela Dios. Son cosas que tienen una especie de forma de pensamiento distinta. ¿Ok? Uno no estudia Kabbalah como estudia Talmud. Es otro tipo de pensamiento. Que por un lado es más amainado. ¿Por qué? Porque uno más lo recibe de que lo inventa. Si tiene que recibir Kabbalah, recibir de alguien. Pero por otro lado, es algo que cambia la vida de la persona. Es decir, yo estudio profundamente las leyes de cómo lavarme las manos antes de comer pan y descubro una idea y una explicación distinta, no me cambia la vida. Me cambia la forma de lavarme las manos antes de comer pan. Pero mi vida no es como una especie de punto en el cual mi vida se divide en dos. Desde que supe cómo hacerlo, desde que entendí de manera profunda cómo lavarme las manos, y antes, hay un antes y un después. No. También antes lo hacía bien. Ahora lo hago mejor. ¿Ok? No es un antes y un después. Sin embargo, los secretos de la Torah, de cierta manera, pueden provocar un antes y un después. Ese es el asunto de estudiar Torah por el nombre de la Torah. Y ahí está escrito en el tomo de Avot, en el capítulo 6. Cada persona que se ocupa por la Torah se eleva. ¿En qué se eleva? Gente que estudia cosas que tienen que ver con la parte interna de la Torah, que vienen a ser los secretos de la Torah y demás. No hace falta llamarlo Kabbalah, se puede llamar de otros nombres. Entonces esa persona se eleva. Es decir, cualquier estudio de la Torah, sea lo que sea, un versículo que uno estudia se eleva. Pero es menos palpable que un estudio de la Torah de manera profunda de secretos de la Torah. Eso se ve. Se ve que la persona cambió. Se ve que la persona está cambiando. ¿Ok? Porque uno entiende más cómo Dios maneja el mundo. El Egipto es otra cosa. Pero entonces, ¿qué estudiamos en este párrafo? De que uno necesita sentir, cuando uno necesita, siente que necesita. ¿Qué necesita? ¿Cómo se dice? Sentir la presencia divina. Entonces, en ese momento, es el momento más adecuado para empezar de a poco y de manera ordenada, no empezar a agarrar el primer libro que acaba que encontré en la biblioteca, lo tomé y lo estudié. No, sí, para nada. Es decir, hay
etapas, hay libros que uno tiene que empezar a estudiar antes de estudiar Kabbalah. ¿Qué libro sugiere para empezar? ¿Cuál sugiere usted? Lo primero que es estudiar libros de pensamiento judío. Kuzari, Moreno Bujimi, este y lo otro, aunque no es Kabbalah. Es algo que prepara para la Kabbalah. Prepara para poder entender bien la Kabbalah. Hay libros que son muy, muy importantes y son pilares del pensamiento judío. Entonces, por ahora uno tiene que leer todo el libro. Pero uno tiene que saber cierto tipo de temas que aparecen en el libro de Kuzari y aparecen. Tengo clases de Kuzari en el sitio de Mejor Meir. Son viejas. Usted va a ver una persona con barba negra, flaco, y por ahí más rápido en contestar. Soy yo, hace 20 años. ¿Okay? No, es increíble. Es creer o reventar. Te voy a decir, este resucitó. No, soy yo. Okay. La senda de los rectos también sería la senda de los justos también podría ser un libro para no, Ojot Tzadikim. Ojot Tzadikim sí, pero no es tan importante, es menos importante que Kuzari y otros libros. Okay. Es decir, por supuesto que uno puede tomar un libro de Kabbalah esencial, en resumen, y empezar a estudiar y va a entender de cierta manera. Pero, ¿quién va a entender más? ¿Él o otra persona que antes de estudiar eso estudió otras cosas que pueden enriquecer su mundo espiritual y su entendimiento? ¿Ok? Es decir, yo puedo empezar medicina ahora. Y el primer curso hago de antropología. ¿Ok? Entonces doy una receta. O cosas que farmacología. Acciones de drogas. ¿Ok? Entonces doy una receta. Si yo le doy una receta no la compro. Porque estudié únicamente ese tema. No abarqué los demás temas que me van a llevar a entender farmacología de manera distinta. ¿Ok? Entonces trate de tomar una receta de un médico que sabe algo de la vida. ¿Ok? Bueno, ok. Ahora voy a explicar el asunto de que no es una manera consistente de que una persona en cualquier momento de su vida, en cualquier momento del día, puede llegar a ocuparse de cosas secretas de la Torah. Es decir, estudiar un versículo, estudiar la Mishnah, vamos a decir que la mayor parte del día uno no puede hacer. Estudiar secretos de la Torah hace falta cierto tipo de integridad, cierto tipo de paz en su cuerpo, en su emoción, en todo, para poder llegar a captar. Es decir, sí, leí el primer párrafo y entiendo de que tengo que estudiar Kabbalah. Bueno, y bueno, estudio todo el día. No, infeliz, no. ¿Por qué no? No es, una persona no es apta todo el día a estudiar Kabbalah, no es apta en cualquier momento de su vida a estudiar Kabbalah. ¿Ok? Y demás. Por eso dice Rav Kook, lo bejolet, Raúl Adam lo fue no en cualquier momento una persona es apta para recibir revelaciones o sutiles espirituales. Y cuando una persona no está al nivel de poder captar cosas elevadas del secreto de la Torah, son las horas más aptas para estudiar ¿qué? Para estudiar Talmud, Alajá, lo que se estudia de manera, es decir, su tiempo tiene que estar ordenado de una manera así, de que la mayor parte del tiempo se tiene que estudiar las cosas básicas, las cosas cotidianas, las cosas que tienen que ver con conducta, con comportamiento, con sabiduría de la Biblia y demás. Sí. Hay cierto tipo de hora en el cual uno puede estudiar cosas de secretos de la Torah. Dice Rav Kook, no se puede. En ciertas horas no se puede. No, se puede cualquier día. Por eso entonces que uno tiene que entender, si tú no estás apto en ese momento del día o en ese momento de tu vida, estudiar cosas elevadas, sutiles y espirituales, no hay ningún problema. Aproveche ese tiempo o esa época para estudiar las cosas reveladas. Si están los secretos, están las cosas reveladas.
Hay tiempo en el cual uno no está para estudiar secretos. Y bueno, estudia cosas reveladas. ¿Ok? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe el tiempo? Se siente. Uno siente. ¿Se puede equivocar? No. Es medio difícil. Bueno, podemos acá. Uno se siente de que uno estudia Kabbalah y hay días que funciona el asunto y hay días que no funciona. Y ocúpese de otra cosa. No pierda tiempo. Pero no sabe de antemano. No pierda tiempo. Uno está intentando hacer algo y no le funciona. No, como que te están insinuando de que no es para vos. No en este momento. ¿Ok? Por ciertas circunstancias exteriores, corporales y demás, te están insinuando de que no lo hagas. Estás perdiendo el tiempo. Se refiere a un horario. No es un horario del día. Cada uno tiene su horario de que está conectado por eso. más conectado, menos conectado, más. Depende de cómo durmió y demás. Hay cosas que afectan físicamente. La persona no es un cuerpo y un alma. El cuerpo impuro, la carne y el deseo. Eso bien para cristianos, más o menos. El cuerpo es de Dios, ¿ok? ¿Qué? Sí. ¿Y tendría algo que ver cuando también estamos en los días de ayuno comunitario, uno por el estilo para hacer algún estudio? No es día para. El ayuno no está para que uno estudie mejor, está para que uno estudie menos. Se ocupe de otras cosas. El ayuno es para rezo, el ayuno es para recapacitar. No es el asunto del estudio de la Torah lo que te quieren. Por supuesto que uno se puede estudiar Torah y está apto, sí que estudie, no hay ningún problema. Nadie te va a decir que estudiar. Lo que pasa es que Raúl insinúa de que si ves que una cosa no estás, aunque tengas tu clase física, todos los días a las 3 estudias Kabbalah, de 3 a 4. Bueno, y hay un día que no. Y no te ocupes de eso. Porque no es tu hora, no es el día, no sé. ¿Entendés? No es. Entonces es distinto. Por ejemplo, tenemos un cólera en mi barrio que estudia en Kabbalah de 1 a 4. Ahora yo a 1 no puedo llegar nunca en la vida porque trabajo con el yeshiva y esto. Pero vamos a decir que la última hora por ahí, si me esfuerzo, llego a las 3. Y el asunto es que yo a las 3 me levanto muy temprano. Entonces yo a las 3 de la tarde no quiero hablar ni conmigo. No quiero verme al espejo. No quiero hablar con nadie. No quiero ver a nadie. No quiero nada, aparte que sé que tengo clases de noche, entonces si no descanso un poco, es un desastre la clase, hay que ser un espectáculo. Yo estoy bien, yo me duermo, yo me quiero comprar unas zapatillas de estos negros americanos, 58, 60, All Star, así de los básquet, estos 2 metros y medio, que tienen una zapatilla así. Yo me la compro, me pongo la zapatilla y me duermo parado, si no te caes. Esta zapatilla tan grande que no te caes. Como los japoneses en el subterráneo tienen una sopapa. Se la ponen acá en la cabeza atrás, pum, tiene 2 lados sopapa, uno está ahí. Pero los japoneses ahí parecen que está muerto, no sé, están colgados ahí de la sopapa, increíble, para tapar los cañones, los caños, increíble. Y yo más o menos así. Entonces, yo voy a llegar a las 3 y voy a estar ahí y voy a intentar. Pero si primero estamos arriba, no son los brazos. Entonces depende de la zona, depende del día. Pero dice Rav Kook, pero de otra manera, hay tiempos en los cuales uno sí siente una especie de como fervor y ganas de estudiar cosas profundas de la Torah. En ese momento sí, hágalo. ¿Ok? Si él es mitrajel, que va a ir y va a engrandecerse, y Tzayer va a dibujarse ese tema, y Damé va a imaginarse, porque vía skill, vía sig, va a poder entender, va a poder captar, y va a tener un deseo y unas ganas de elevarse hasta las cosas más elevadas, hasta la gran altura de la Torah. ¿Hasta dónde? Como yo. Hasta la fuente de su raíz, de su alma. Va a poder llegar a la vida, ¿qué viene a decir? A la chispa más importante de su alma. ¿Ok?
Leor Hayen Ishmat Kol Haolamim, a la luz que revive todos los mundos, Leor el León le tuvo a la luz divina, a la luz elevada, a su bondad y a su brillantez. Es decir, uno dice así, mira, uno tiene que, por un lado, no tratar de pelearse con el mundo. Es decir, tú quieres estudiar, pero ahora no estás predispuesto para eso, no tienes una opción de entender, no estudies, estudia otra cosa. Y por otro lado, como sí estás dispuesto, deja todo y estudia eso. Deja todo lo que estás haciendo y estudia eso, porque es lo que debes hacer. ¿Ok? Es lo que debes hacer. El Rav Kook, ¿qué es lo que hacía? Cuando salía de su casa, él de vez en cuando se iba a pasear. ¿Qué era el paseo? Vivía en la calle Rav Kook, en su tiempo lo llamaba Rav Kook, se llamaba no sé qué. Entonces él bajaba a la calle Yafo, doblaba, hacía una vuelta a manzana, doblaba a la derecha, subía a la subida hasta la calle Nevin, los profetas, y doblaba a la derecha, después otra vez doblaba a la derecha, llega a la casa. Entonces él iba y paseaba y pensaba en cosas elevadas. Y entonces, en la mitad de la subida, decía, wow, se le ocurrió una idea, tenía que escribirla. Pero se iba corriendo toda la subida. ¿Te imaginas? Rabino, estaba ahí caminando y de repente hace una doble maratón, sube, derecha, sube, ¡pum! Se dice escribir. Y porque sentía que en ese momento es lo que tenía que hacer. Es lo que tenía que hacer. Tenía que escribirlo. Se le reveló algo. Digo, antes que lo pierda, lo tengo que captar. ¿Ok? Entonces se arrancó lo mismo. Hay tiempos en el cual no va a funcionar, ya está. Entonces no lo hagas. No te emperres en hacerlo. ¿Ok? Te están insinuando de que no es para vos esto, ahora. Y después, sí. Si hay un tiempo en el cual sí te sientes como que me siento como abierto a cosas nuevas, abierto a luz divina, y sí, ahí dale con todo. Porque es el tiempo que es más apto para saber esas cosas. ¿Ok? El problema con la Kabbalah, otro problema es que hay muchos libros que resumen o tratan de resumir la Kabbalah, y por lo general se ocupan de una sola rama de la Kabbalah. Está bien, no hay problema. El problema está que no da ampliedad de otras ideas dentro de la Kabbalah y el hasidismo, primero. Y segundo, que por lo general no son de gente idónea, son de gente que trata de resumir de manera breve y de manera no precisa las ideas de la Kabbalah. ¿Ok? El problema con la Kabbalah, otro asunto, el problema específicamente con el hasidismo, es que cada cosa que uno entiende, que uno estudia, está el marco y está la cosa interna. ¿Ok? Por ejemplo, el Tania está... Ahora, quiero explicar. Cualquier cosa que uno haga, está el marco y está la idea principal. Cualquier cosa que uno haga de filosofía, está la idea del budismo y está el marco del budismo como religión. Así cristianismo, así demás ideas. Está la idea del sionismo y está la agencia judía. La agencia judía es el marco, no es la idea. Es como, ¿cómo se dice? ¿Cómo al final hacerlo? ¿Cómo debería ser? No, ¿cuál es el marco en el cual funciona la idea? ¿Ok? El marco donde funciona la idea. No es la idea, es el marco. Y el problema específicamente con el hasidismo es que de hasidismo, si uno saca a Chabad y a Breslev de esa cuenta, todos los demás movimientos y ramas del hasidismo, que son muy benditas y lo que quiero decir lo que sea, que fueron fundadas por grandes rabinos y grandes pensadores, no quedó nada de la idea, quedó el marco. Es decir, quedó el marco. La gran diferencia, abismal, entre Vishnitz y Pelz, que son dos ramas hasídicas bastante importantes, no la más importante, pero sí tienen varias decenas de miles de hasidim, más Pelz que Vishnitz, pero no importa. La gran diferencia, la diferencia abismal de raíz entre las dos
Hasidut, ¿cuál es? Más o menos se puede resumir así. Que Vishnitz, la peor, la hacen para este lado y Belz hacen para el otro lado. Es todo, es más o menos eso. Eso es lo que quedó. Vishnitz se pone la media afuera y Belz se pone la media, no me acuerdo ya. Es decir, ¿qué quedó de toda esa gran idea del hasidismo? Así es, el Baal Shem Tov hizo un movimiento en el cual dijo, no se fijen en la parte externa, no se fijen en cómo una persona está vestida, no se fijen en qué título tiene, fíjense en el alma de ellos. ¿Ok? Eso es lo que hizo. Pasó 300 años, 150 años, ¿y qué quedó? Únicamente la parte externa. No quedó nada. Es decir, menos saquen el Chabad y a Breslev. ¿Ok? Que en dos sistemas de manera cierta manera opuestos. Chabad y Breslev son bastante opuestos. Es decir, los fundadores de Chabad y Breslev se conocieron, se encontraron, se respetaron mutuamente. El Baal Tanya con Rabbi Nachman de Breslev se respetaban mutuamente muy bien. Y con todo y eso, si yo resumo las 10 cosas más importantes del hasidismo de Breslev y 10 cosas más importantes, puntos esenciales del hasidismo de Chabad, en la mayoría son 180 grados al revés. En la mayoría. Son al revés, en serio. Son al revés. Pero con todo eso, excepto de que también este tratamiento por lo menos profundizan de cierta manera en el hasidismo. Los demás, y y el Kugel, y el Kugel allá, y el Leikas allá, y hacemos y el otro hace ay, y cuentan un cuentito. Y está divertido aparte. Toman un poco de vodka y se ponen contentos y bueno, está bien. Pero si el hasidismo vino al mundo para que la gente tome vodka, no entiendo. Esto es lo que, para eso la Baal nos llegó. Si se levanta de la tumba y llega a ver lo que está pasando ahora, se muere de vuelta. No puede ser, en serio. No quedó mucho, porque quedó ¿cómo se dice? El marco y no quedó la idea. ¿Okay? Es decir, está el marco, por ejemplo, la Torah del Rav Kook. Si yo hago acá el majón, que va según la Torah del Rav Kook, muy bien, pero de acá no se enseña Rav Kook, nadie estudia, nadie sabe nada, que el otro. Entonces, ¿qué quedó? El marco, majón, menir, Yishivat, Kazará, lo que sea. Pero al final, la esencia no queda. Es un desastre. Sí, señor. Claro, entonces la esencia viene a ser las raíces y el marco son las ramas. No. La esencia es la idea. La esencia es la idea. El marco es cómo esa idea se exterioriza y se ejercita. ¿Ok? ¿Cuál es como la idea viene a ser como en el libro se dice Homra y Tojna en computadora. La idea es la computadora en base, la forma de la computadora en pensar. Después está el programa, que es Microsoft. ¿Ok? Software. Y el marco es el software. Pero si queda el marco y no te queda la computadora, no se hace nada. Es decir, si tenés la computadora y no tenés el software, no la podés usar. Pero la computadora queda intacta. Pero si tenés el marco pero no tenés la computadora, el cuerpo no va a funcionar. Como el cuerpo y el alma. Sí, no, pero es distinto. Porque el marco viene a ser la única interpretación de la idea. Es decir, cuando el marco no se identifica con la idea, pasa alguna revolución. Cuando Martin Luther quiso cambiar la iglesia, él hizo lo que se llama el protestantismo. ¿Ok? En Gutenberg, en Alemania, puso las 580 panfletos que hay que cambiar la iglesia, así. Cambió la iglesia, porque él dijo, el marco, que es la iglesia católica, no tiene nada que ver con la idea. ¿Ok? Y él lo cambió. Un antisemita de primera. Martin Luther, un perro antisemita de lo peor. O de lo peor que había. Pero con todo eso él trató de cambiar. Cuando una religión cambia, es porque hay gente que piensa de que el marco no tiene nada que ver con la idea o que cambió la idea. Es decir, la idea se desecó, ya no tiene nada que ver con el marco. Quedó el marco, pero no cambió la idea. ¿Ok? El espíritu ya no está como la República Popular de China. Uno piensa que el pueblo chino ama
Xi Jinping. No, pero no. Xi Jinping. Xi Jinping. La República Democrática de Corea del Norte. Está todo el gordito este espectáculo La República Democrática de Corea. Por favor. Te queda la palabra democrática, porque sí, alguien la escribió, pero no tiene nada que ver. Una pregunta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se transmite hoy la idea cabalística si se perdió, si quedó solo el marco? No, la idea cabalística no quedó el marco, dijo el hasidismo. Pero el hasidismo, pero ya se transmite. No, el hasidismo es una rama de la explicación de la Kabbalah. Y esa rama media se confundió, se enredó, como que uno está en una rama y se mete en otra rama, al final no ve el sol. Entonces, quedó Chabad y quedó Breslev y quedó muy poco de otras, más muy primarias, muy no desarrolladas. No se desarrollaron. Y quedó el marco. Que van todos con el cinto ahí cuando hacen tefilá, y van con capota, y hacen yo, y bueno, está lindo. Es muy divertido, aparte, en serio. Es divertido. Cuando se pone como se dice en Argentina, la bailonga, empieza a tomar, es muy lindo. ¿Qué tiene que ver con el manchato? Nada, menor idea. Está divertido. En otras palabras, quedó poliglot, pero sin va. hoy el marco y la idea. Uno tiene que estudiar para eso la idea y ver si el marco, si el marco es fiel a la idea. ¿Okay? Si el marco es fiel a la idea. Todo es subjetivo en la vida. ¿Okay? Cada uno tiene su subjetivación, no es objetivo. Pero uno dice, si resumo la idea en 10 cosas, quiero ver el marco que cumpla 6, 7. Si el marco no cumple ni siquiera una, entonces no es subjetivo, objetivamente es un desastre. ¿Ok? Un desastre. Sí. Más o menos no sería como el ejemplo muy tradicional en varios libros de psicología o así, que ponen a los 12 monos sentados en un cuarto con una banana y que les ponen electricidad a la escalera para que cojan la banana, y poco a poco van cambiando a los monos, y al final los 12 nuevos monos no saben por qué no pueden subir a la banana, porque saben que simplemente el que sube le van a pegar por la electricidad. ¿Qué tiene que ver eso con la cámara? Muchachos, un poco de silencio, no se escucha. Cuento esto de tiempo porque lo siguiente, más o menos. Los 12 nuevos monos terminan sabiendo que no deben subir el marco. Pero los monos anteriores, en cambio, sabían que si subían les iba a coger la electricidad, que era el problema. El asunto, una cosa parecida pasó. Hay un libro que son entrevistas y reuniones del Rebbe de Chabad con líderes, especialmente con rabinos. Y ahí se encuentra con el Rebbe de Belz, que es todo el día del Rebbe de Belz de ahora. Entonces le pregunta, mucho respeto, le dice, bueno, ustedes que en la yeshiva, ¿tienen la yeshiva? Sí, tenemos yeshiva, bueno. ¿Y qué libros de hasidismo estudian? Y nosotros estudiamos Shlakadosh. Shlakadosh no es cabalista, no es hasidismo. Es muy importante, muy lindo, pero no es hasidismo. Entonces le dice, bueno, pero eso no es hasidismo. Y no, pero nosotros estudiamos eso y no entiendo, ustedes no estudian libros del Baal Shem Tov o libros de ellos, qué sé. No hace falta Chabad, porque no tiene nada que ver usted con Chabad. Pero algo de sus antepasados. No, entonces dice, entonces ¿en qué? ¿Por qué usted se llama Rebbe hasídico? Porque hay que entender, Chabad, todo el asunto que van con traje y con sombrero es una vestimenta moderna, no es hasídica. Ellos cuando llegaron a Estados Unidos, cambiaron la vestimenta. Únicamente en el Shabbat se ponen capota, pero en general van vestidos como una persona moderna en el año 1930-40. ¿Cómo se vestía? Traje y sombrero. El sombrero eso no es un sombrero religioso, es un sombrero moderno. Entonces le dijo al Rebbe Piñera con el sombrero, así todo tipo viernes, Entonces viene el otro con todo el straight y todo. Entonces entiendo. Entonces usted se llama rabino hasídico y usted tiene un hasidismo muy bien, pero usted no estudia, no le dijo usted, sus alumnos y sus piadosos y sus hasidim no estudian hasidismo. Entonces si no estudian, ¿en qué se consideran hasídicos? ¿En Google? ¿En el qué? No es que no sepan por qué.
no tiene una base de entendimiento acá de por qué soy hasídico. Uno puede decir soy hasídico porque se la pasan bien. Los demás son todos aburridos, uno va al templo, se aburre, el otro es pesado, así, amargado. Yo estoy contento, no hay problema. Entonces de ahí a ser hippie es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. También los hippies son muy alegres. Hare Krishna, amor, todo loco. También no hay problema. Es decir, pero uno tiene que decir, bueno, soy hasídico por 1, 2, 3. Pero si en ese 1, 2, 3 no enfoca algo acá, entonces ¿en qué? Porque usted se autodenomina hasídico. Si el hasidismo tiene que ver con acá, acá, por supuesto, porque esto incluye acá, especialmente Chabad, pero vos hicieron también otros. Tiene que haber algo, usted tiene que estudiar algo que no entendió. Uno puede ser hasid sin vestirse como hasid, y uno puede ser no hasid vestido como hasid, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. Secretos de la Torá se deben estudiar. No existe ser cabalista porque mi padre es cabalista. No existe ser cabalista porque amo la Kabbalah. Amo la Kabbalah es estudiar. Uno puede decir, soy cabalista sin estudiar. Es como ser un médico sin estudiar medicina. Yo me siento que tengo una visión en medicina que puede cambiar el mundo. No te recomiendo recibir ninguna receta de porque no tiene la menor idea. ¿Ok? Porque mi abuela de bendita memoria, nosotros somos generaciones de gente que se automedica. Mi abuela tenía ella tenía un librito, uno decía, ¿qué te duele? Esto. Anda a la farmacia, decirle a Luis de la farmacia que te dé. Y en Argentina es un desastre, no puedes decir droga para matar, lo que quieras, cocaína, no, vas abajo y lo compras. ¿Quieres una bomba? Te dan. ¿Usted de qué grupo? ¿Montoneros o los otros? ¿Qué tipo de guerrilleros usted? ¿Qué bomba necesita? Para 10 personas, para 100 personas. Después lo compras. Entonces iba con el farmacólogo, sabía la firma de mi abuela. Entonces mi abuela le decía, anda a tomar este remedio. Una vez mi tío estaba medio, no sé qué, sentía un poco mal, mi abuela le dijo, bueno, te recomiendo andar a tomar esta pastilla, andar abajo y tomar pastilla. Fue y tomó esa pastilla. Se despertó a los 2 días. Es como levantarlo. No, vea cómo levantarlo. Acá se muere. Se levantó en el hospital después de que lo llevaron y no se dio cuenta que lo llevaron. Tenemos acá, Kabbalah uno tiene que estudiar, no existe por entender, ¿ok? Bueno, paramos acá. Sí. No, es totalmente... No, porque es al principio, dice, bueno, después del principio, ¿qué estudian? No sabía qué decir. Porque no profundiza de nada. Se sienten bien, ¿eh? Se sienten comunitariamente bien y te la pasan bien. Está muy bien. Pero algo acá, ¿no? ¿No hace falta? ¿Puede parar esto? Apague esto. ¿Qué dijiste? Va a ser la verdad. ¿Y ahora?